Renacer como un monstruo en evolución. Capítulo 81. Rodeado. El monstruo dio un paso atrás, dejando al confundido berserker mirando incrédulo el chorro de sangre humeante que salía de su cuerpo. Milímetros. Mark asintió para sí mismo. ¿Esa fue una buena pelea? Tu título devorador se está muriendo de hambre. Tu título devorador te insta a que te des prisa. Sí, sí. De repente, los instintos de Mark lo hicieron saltar hacia atrás. ¿Qué fue ese sentimiento? Miró al berserker, pero su cuerpo no se movía. De hecho, el cuerpo del berserker parecía estar a punto de caer al suelo, boca abajo, en cualquier momento. Pasó un segundo de silencio que pareció durar un minuto. Finalmente, Mark suspiró internamente, mientras el berserker comenzaba a caer. Pero una vez que la parte superior de su cuerpo estuvo paralela al suelo, se detuvo. En serio. Los músculos del berserker comenzaron a temblar. Temblor. Mark sonrió nerviosamente, mientras los escalofríos le recorrían la columna. Ni siquiera puedo contar cuántos ataques recibió este tipo. ¿Me estás diciendo que todavía tiene más? Fue como si su cuerpo hubiera ardido en llamas, el cuerpo del berserker liberó enormes cantidades de vapor. Envuelto por una nube de vapor, los enormes músculos del elfo oscuro corrupto berserker comenzaron a encogerse. ¿Qué es? La nube de vapor se había dividido. Pero lo que solía estar en su centro había desaparecido. ¿Qué? Antes de que Mark pudiera siquiera mover un dedo, el berserker ya había cerrado la distancia. Estaba de pie a la derecha, frente a él. El berserker levantó los brazos. ¡Mierda! Mark saltó hacia atrás lo más rápido que pudo. Golpe, los puños del berserker golpearon el suelo y toda el área tembló. ¿Qué demonios? Mark estaba totalmente incrédulo. Una gran fisura había sido tallada en la tierra quemada debajo. Sus puños solo partieron la tierra. El espíritu del fuego susurró con ojos brillantes. Era, por supuesto, una exageración masiva. Pero no se podía negar que el ataque fue extremadamente poderoso. La larga y profunda grieta que había dejado en el suelo era prueba más que suficiente de ello. Las alas de Mark le permitieron alejarse rápidamente del espacio creado debajo de él. Pero una vez que sus pies tocaron el suelo, el berserker reapareció. ¿Hablas en serio? Largas grietas fueron, una y otra vez, dibujadas en el suelo. Cada vez, los imponentes músculos del berserker se encogían más y más. La visión cinética superior de Mark estaba constantemente en pleno efecto, permitiéndole apenas escapar de los puños mortales de su enemigo. Una y otra vez, el berserker partió el suelo. Para cuando sucedió por quinta vez, los ojos del espíritu del fuego habían perdido su chispa. No está mal, comentó el espíritu. ¿Él no me está dando tiempo para contrarrestar? El berserker levantó los brazos en alto, una vez más. Y Mark saltó lo más rápido que pudo, una vez más. Temblar, el flujo del tiempo parecía haberse ralentizado. No. El flujo del tiempo parecía haberse detenido. El berserker estaba de pie con los brazos en alto. Pero esos brazos nunca más tocaron el suelo. Como si estuviera congelado tanto en el tiempo como en el espacio, el cuerpo del corrupto Dark Elf berserker permaneció inmóvil. La frente en alto. Inmóvil. No es un mal final, comentó el espíritu del fuego, antes de soltar una débil risa. Un segundo después, has derrotado a un elfo oscuro corrupto. 50.000 monedas de oro y 100.000 puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. ¿Verdadero? Todo el cuerpo de Mark dolía por los muchos golpes que había recibido apenas esquivado. A decir verdad, había estado doliendo por un tiempo. ¿Murió de pie? ¿En serio? Mark se acercó con cautela al enemigo derrotado e inmóvil. De pie a un par de centímetros del berserker, el cuerpo de Mark se negó a bajar la guardia. A pesar de la quietud del berserker. A pesar de los mensajes del sistema. Y mientras miraba, una ira silenciosa comenzó a surgir dentro de él. La causa de la cual no estaba clara. Mark miraba y miraba, pero no podía negarlo. El poderoso e impredecible berserker ya se había ido. Flaco, frágil e inmóvil. Irreconocible. Milímetros. No como yo quería que terminara, pensó el vencedor. Mark extendió una mano hacia la frente del corrupto Dark Elf berserker. ¿Convirtió esos músculos en energía de alguna manera? ¿Se puso cada vez más y más flaco? Con el ligero toque de un dedo, Mark cayó sobre el berserker. Su cuerpo golpeó el suelo. Seco y frío.
milímetros. Si consumió esos músculos para convertirlos en energía, entonces... Tu título devorador está sollozando. No tiene mucho mérito devorar los restos. Tu título monstruo en evolución está clamando. Tu título devorador te está criticando por jugar con tu comida. ¿Eh? ¿Cuándo estaba yo? Al segundo siguiente, Mark se dio la vuelta. TSK. ¿No me das un segundo, eh? Sturge, su resistencia y puntos de maná estaban alcanzando un mínimo histórico. Respirando con dificultad, incluso los movimientos simples eran considerados una lucha por su cuerpo golpeado. ¿Cómo podría olvidarlo? Una ráfaga de flechas había sido disparada, dirigida directamente a él. Que había un pueblo entero. Mark hizo todo lo posible por esquivarlo, pero 3 flechas terminaron atravesándole las extremidades. ¡Puaj! El dolor obligó a su cuerpo exhausto a moverse más rápido. ¿Esperaron, por uno de nosotros, para terminar? Pero la fatiga se acumulaba rápidamente. Los elfos oscuros corruptos abandonaron sus escondites. Armados con dagas élficas oscuras, gruñeron mientras se acercaban. Tenía que ser eliminado. La amenaza, que estaba de pie sobre la tierra quemada debajo. La amenaza, que había quemado esa tierra. La amenaza, que había destruido su hogar. ¡Mierda! Mark maldijo internamente. 3 elfos oscuros corruptos corrieron hacia él. Inmediatamente levantó la guardia. Puedo enfrentarlos. Ese tipo está conmigo pero, sí, como antes, pueden esquivar sus ataques entonces, Mark pensó mientras respiraba con dificultad. Rápidamente sacó las flechas incrustadas antes de usar el resto de su maná para curar las heridas que le habían infligido. ¡Mierda! Puntos de maná actuales de Mark. 0. ¿Tendré que hacer esto a corta distancia? Gruñido, ¿eh? Una vez que estuvieron a unos 10 metros de Mark, los elfos oscuros corruptos detuvieron su acercamiento. ¿Por qué? Gruñeron al enemigo, mientras daban cortos pasos hacia los lados. ¿No se acercan? ¿Podrían estar ganando tiempo? ¿Esperando algo? Una leve sonrisa. No. Me vieron luchar contra el berserker. Y entonces... Mark inmediatamente bajó su cuerpo. ¿No están seguros de poder aceptarme? Los músculos de sus piernas se contrajeron. Están asustados. Mark inmediatamente se dio la vuelta y saltó lejos de los 3 atacantes. Pero al segundo siguiente, gruñido, ¡mierda! Solo entonces, Mark se dio cuenta. 3 elfos oscuros corruptos estaban parados frente a él. 3 detrás de él. Y 3 a cada lado. Un círculo de elfos oscuros corruptos, con Mark en el centro. Estos bastardos. Al darse cuenta de que eran más numerosos de lo que se pensaba originalmente, la cabeza y las pupilas de Mark se giraron en todas direcciones para vigilar a cada enemigo. Un arbusto en la distancia tembló. Sturge, ¿eso es? Doblando rápidamente su cuello, Mark esquivó la flecha. ¿Todavía tienen más escondidos en el bosque? Mucho más numerosos de lo que se pensaba originalmente. Ni siquiera sé cuántos se esconden. Una cantidad desconocida. La incertidumbre se instaló. Al segundo siguiente, uno de los elfos oscuros corruptos se movió. Armado con 2 dagas élficas desgastadas por el tiempo, cargó. 1 a 1. ¿Es eso lo que quieren? Mark se preguntó por un segundo antes de correr hacia adelante. ¿Me queda? Sturge, 2 segundos después, el elfo oscuro corrupto saltó de regreso a su lugar. Habiendo cumplido su propósito, llenó el agujero que había dejado una vez más. ¡Mierda! Mark maldijo. Su enfoque en el enemigo entrante se había roto. TSK. ¿Cómo? Una flecha ahora estaba incrustada dentro de su espalda. Una herida superficial había sido dibujada en su costado. No puedo, concéntrate en cada uno de ellos, y las flechas entrantes, al mismo tiempo. Era obvio. Centrarse en todo a la vez es imposible. Entonces, ¿qué debo? Para realmente enfocarse en algo, uno debe descartar el resto. Mientras las flechas no alcancen puntos vitales, puedo tomarlas, entonces. Solo había una cosa que hacer. El próximo que intente lo mismo. Un elfo oscuro corrupto se movió. Está muriendo. Los pies de Mark tocaron el suelo. Aura cubrió su brazo derecho mientras lo tiraba hacia atrás. Sturge, un sonriente elfo oscuro corrupto saltó rápidamente hacia atrás. Antes de que el puño de Mark pudiera destrozar el cráneo de su enemigo, este había sido perforado. Pueden apuntar, qué bien. ¿De dónde saldrá la próxima flecha?
Mark apretó su puño sangrante, rompiendo la flecha. ¿Ellos son? La incertidumbre había dado a luz al pesimismo. ¿Los arqueros son? Mark inmediatamente imaginó 50 pares de ojos escondidos por todo el bosque. En todos lados. El peor de los casos. Un monstruo solitario se puso de pie, herido y fatigado. A su alrededor, un círculo formado por otros 12. Y alrededor de ese círculo, uno más grande. Compuesto por un número desconocido de elfos oscuros corruptos, escondidos y listos para disparar sus flechas mortales. La mayor parte de la resistencia del monstruo rodeado se había agotado. Y el monstruo lo sabía. Podía sentirlo. Su respiración se había vuelto pesada. Sin control. La ligera irritación que le provocaba la sequedad de la garganta tuvo que ser reprimida. No se pueden hacer movimientos en falso. Aquí no. Ahora no. Los círculos hechos por sus enemigos se habían convertido en una cuerda. Y el monstruo no podía permitirse ningún movimiento en falso. No con la cuerda mortal atada flojamente alrededor de su cuello. ¿Debería llamar a Levi? ¿Se recuperó lo suficiente por ahora? ¿Llamarlo podría al menos confundir? Un elfo oscuro corrupto se movió. El monstruo atacó. Stutch, el elfo oscuro corrupto retrocedió. El monstruo había sido herido. No lo entiendo. Una flecha debía atravesado sus puños una vez más. ¿Tienen la ventaja en números? Confundido, el monstruo luchó por encontrar una salida. Si atacaran a la vez, ¿no podría hacer nada? Todo lo que podía hacer, por ahora, era limitar las lesiones infligidas. Cuando ataco con mis puños, ¿apuntan a mis puños? Un elfo oscuro corrupto diferente se movió. El monstruo no atacó. Stutch, después del breve intercambio, el elfo oscuro corrupto retrocedió. Cuando no ataco, ¿apuntan a mi cuerpo? La flecha debía sido esquivada, pero se había dibujado una herida en la pierna izquierda del monstruo. Rodeado, cuando ataco, cuando no ataco, superado en número, rodeado. Los pensamientos del monstruo estaban acelerados. Pero sus enemigos no parecían interesados en que llegara a una conclusión. Stutch, otro breve intercambio tuvo lugar, no muy diferente del anterior. No pueden disparar todos a la vez. De lo contrario, ¿golpearían a los que me rodean? Stutch, el monstruo apretó su puño una vez más. Rompiendo, una vez más, la flecha que le había atravesado el puño. Si me voy volando, ¿me derribarán? Stutch, necesito correr. Stutch, ¿cómo? Stutch, la cuerda suelta alrededor de su cuello se estaba apretando lentamente. Stutch, ¿vuele? Incapaz de encontrar una salida a la situación, el monstruo abrió la boca de par en par. Mostró sus colmillos y rugió. El monstruo rugió y gruñó. Un intento de intimidación. ¿Estoy cansado? Un intento desesperado que resultó infructuoso. ¿Cómo, una vez más, un elfo oscuro corrupto se había movido? Estoy harto de esto. La sangre del monstruo estaba siendo drenada lenta pero seguramente. Ya no, me importa, más. El monstruo rugió con todas sus fuerzas cuando el elfo oscuro corrupto se acercó. Tan rápido como pudo, el monstruo corrió hacia el atacante. Otra flecha dejó escapar un grito desgarrador cuando fue lanzada. Sin ninguna preocupación en el mundo por ninguno de los dos, el monstruo bajó su cuerpo y corrió. Escapar del círculo mortal en el que estaba atrapado era todo lo que importaba. Aprovechando el hueco dejado por el atacante, el monstruo salió del círculo. Esperanza. Un poco de energía parecía haber regresado. Los pies del monstruo tocaron el suelo un poco más rápido. A pesar de la flecha que acababa de atravesar su hombro. A pesar de la daga que acababa de cortarle la pierna derecha. El monstruo corrió. Esas cosas no importaban. Porque el monstruo había salido del círculo. Se había escapado. De repente, Stutch, la carrera del monstruo había sido interrumpida. Se detuvo, cuando 3 flechas perforaron el suelo frente a él. Pero los músculos del monstruo se contrajeron una vez más. ¿Todavía puedo? El corto lapso de tiempo que se había ganado era más que suficiente. El terror se cernió sobre el monstruo, cuando reapareció el círculo del que tan desesperadamente había escapado. ¿Por qué? Parecía que los elfos oscuros corruptos tenían una estrategia. Una estrategia a la que se apegarían sin importar nada. Rodeado, ¿no todos pueden disparar? Las heridas del monstruo picaron. Superados en número, ¿qué puedo? Un elfo oscuro corrupto avanzó una vez más.
Lo que el monstruo, al principio, había considerado una pelea, no lo era. No. Cada uno tenía un papel distinto que desempeñar. Un curso de acción predeterminado había sido forzado en cada parte. No importa que, la situación volvería a este escenario exacto. Se produjo un breve intercambio, una vez más. Superados en número, dispararon para mantenerme aquí, mantenerme dentro, mantenerme. No fue una pelea. Oh. Ahora lo entiendo. Stutch, pensé que estaban asustados al principio. Pero es todo lo contrario. Stutch, me mantienen aquí, porque tienen confianza. Stutch, confiado en que pueden acabar conmigo. Fue una ejecución. Sin sufrir bajas. Furia. Una flecha golpeó. ¿Vuele? Desgracia. Una daga cortó. ¿Vuele? Humillación. Las sonrisas aparecieron en los rostros de los elfos oscuros corruptos, quienes parecían estar saboreando cada momento. ¿Es esto? Se acercó un elfo oscuro corrupto. Las extremidades del monstruo temblaron. Sin siquiera querer hacerlo, dio un paso atrás. Muerte. Stutch, daga. ¿Vuele? Stutch, flecha. ¿Vuele? Stutch, daga. Pero no lo haré, no puedo, no puedo. Una vez más, el monstruo abrió la boca. Una vez más, rugió con todas sus fuerzas. Y una vez más, se acercó un elfo oscuro corrupto. Fue entonces cuando el monstruo decidió algo. Al diablo con estos elfos oscuros corruptos. Al diablo con la lucha. Al diablo con esto. El mareo inducido por la pérdida de sangre ya no podía ser ignorado. El monstruo quería correr. El monstruo quería volar lejos. Incluso si eso significaba correr el riesgo de ser derribado. Incluso si eso significaba arriesgarse a una muerte segura. ¿Y por qué no? Después de todo, una muerte rápida podría ser más suave que esto. El monstruo extendió sus alas. El atacante detuvo su aproximación. Las pupilas de los elfos oscuros corruptos se dilataron. Lo que habían estado esperando finalmente se acercaba. Una oportunidad de ejecutar el objetivo de forma rápida, eficiente y con un riesgo mínimo. Pero justo cuando el monstruo estaba a punto de batir sus alas, se congeló en su lugar. Los elfos oscuros corruptos gruñeron, instándolo a despegar. El monstruo no entendió muy bien por qué, pero abrió la boca y rugió. Aunque no quería nada más que volar lejos, plegó sus alas. ¿Por qué fue eso? Bueno, parecía que el orgullo de Monster no podía permitir que tomara el camino más fácil. Su orgullo no podía permitirle seguir el plan de los enemigos. Si tuviera que morir, moriría peleando. Moriría sangrando. Moriría de pie. A pesar de estar enojado por la terquedad de su objetivo, el elfo oscuro corrupto mecánicamente continuó el acercamiento que había detenido previamente, como era su papel. Pero el monstruo no se movió. Se disparó una flecha. Pero el monstruo no se movió. Quizás el monstruo había aceptado su destino. La muerte de un cobarde no era tolerable. Una dolorosa, por otro lado, al instante siguiente, el mundo alrededor del monstruo comenzó a moverse a un ritmo más lento. Doloroso. Le dolían los músculos. Doloroso. Sus heridas picaban. Doloroso. Duele. Duele. Mirando la daga y la flecha afiladas que se acercaban, una expresión horrorizada apareció en el rostro del monstruo. Miedo. No de la muerte. Pero del dolor entrante. Ya había sido lastimado muchas veces. Y había soportado el dolor. Pero esto fue demasiado. Uno de más. No. Usando el poco maná que había recuperado, Mark se escondió. Tintinar, tintinar, en la oscuridad, se escondió. Has desarrollado la habilidad mágica Golem Alt B. Ambos ataques habían sido desviados. Alrededor de Mark, había aparecido lo que actuaba como una barrera. Los elfos oscuros corruptos atacaron una y otra vez, pero la estructura protectora sufrió pocos daños. Dos grandes manos se habían unido para sostener su cuerpo. Las manos de los golems. Mark, que se había sumergido repentinamente en la oscuridad, se congeló tanto en mente como en cuerpo. Un segundo después, dejó escapar un grito terrible. Sus manos se levantaron lentamente. Mark se cruzó de brazos. No puedo morir aquí. Como si abrazara su propio cuerpo. No puedo morir aquí. Apretó su agarre. Todavía no, no aquí. Tanto es así, que sus garras perforaron levemente sus propias escamas. No puedo morir aquí. Mark se llevó las manos a la cabeza. No puedo.
Sin querer hacerlo, su cuerpo comenzó a balancearse de un lado a otro. No puedo morir aquí. ¿Se supone que yo? Sonido metálico seco, el sonido de las armas que intentaban derribar la estructura protectora resonó. ¿Se supone que yo? Sonido metálico seco, no puedo morir aquí. El cuerpo de Mark se congeló. ¿Se supone que yo? Dejó escapar un fuerte gruñido, como si respondiera a los sonidos emitidos por los atacantes. Conviértete en rey, ¿cierto? Los ojos de Mark ardían violentamente. Entonces. A cientos de kilómetros de distancia, dentro de un castillo gastado por el tiempo y la guerra, no creas que te ayudaremos. Cierta mujer se paró frente a lo que parecía una pantalla digital. No creas que iremos a salvarte. El largo cabello rojo caía sobre sus hombros. Cuando el miedo te hace temblar, cuando el dolor se vuelve insoportable, la mujer vigilaba a cierto monstruo. Cuando piensas que no tienes posibilidades de ganar, sus ojos dorados se dilataron, revelando la intensidad del interés que tenía en la escena que se desarrollaba. Cuando piensas que no tienes posibilidad de sobrevivir, labios fruncidos. No mueras todavía. En cambio, muéstranos una sonrisa sádica. Que eres digno. 3 pares de orejas se pusieron de pie. Las mandíbulas se crisparon. Como si fuera una señal, 4 bestias diferentes apuntaron su mirada en cierta dirección al mismo tiempo. A lo lejos, los monstruos estaban parados alrededor de una estructura hecha de rocas duras. Tintinar, usaron repetidamente sus armas para derribarlo, pero el progreso fue lento. Algo había quedado atrapado dentro de esa estructura. Algo se había escondido dentro. Y tenían que sacarlo a la luz. Tintinar, 12 elfos oscuros corruptos se turnaron para atacar. Una y otra vez. Una piedra cayó al suelo. Otro. Los golpes repetitivos fueron, lento pero seguro, astillando las rocas duras. Se tardó un par de minutos en hacer un agujero. Los elfos oscuros corruptos siguieron atacando. Unos 10 minutos después de que apareciera la estructura, se había hecho un agujero lo suficientemente grande como para que entrara un brazo. Se acercó un elfo oscuro corrupto. El objetivo se había escondido. Pero todavía estaba gravemente herido. Dejar que se desangrara era una opción. Pero los elfos oscuros corruptos no perdieron el tiempo considerándolo. Después de todo, habían presenciado una pelea entre el objetivo y otro temible enemigo. Sabían que el objetivo era capaz de recuperarse incluso de las heridas más graves. Sin embargo, no lo había hecho. ¿Por qué el objetivo no había curado las heridas infligidas? Solo había una conclusión a la que los elfos oscuros corruptos podían llegar. El objetivo simplemente no podía. Por ahora de todos modos. Y por lo tanto, el objetivo no podía quedarse solo, para que no recuperara su capacidad de curación. El elfo oscuro corrupto, a través del agujero hecho, miró fijamente la oscuridad que residía dentro de la estructura. Nada. No podía ver nada. ¿Había escapado el objetivo de alguna manera? El elfo oscuro corrupto se acercó un poco más. ¿Había desaparecido el objetivo de alguna manera? Inclinó su cuerpo hacia adelante un poco más. Al segundo siguiente, ojos feroces y brillantes le devolvieron la mirada a través de la oscuridad. Agitar, antes de que el elfo oscuro corrupto pudiera retroceder, un brazo había salido de la estructura protectora. Te tengo, hijo de puta. Grr. Ark, el elfo oscuro corrupto gruñó y soltó sus armas. Estaba siendo tirado por un brazo extremadamente poderoso. El elfo oscuro corrupto, con sus palmas contra la estructura, usó toda su fuerza para tratar de alejar su cuerpo. Al darse cuenta rápidamente de su error, levantó una mano y gritó su ad. La daga élfica desgastada por el tiempo que había soltado previamente se sacudió antes de volar por los aires. Tuvo que ser cortado. El largo cabello ceniciento que había sido agarrado. Pero sin el conocimiento de los elfos oscuros corruptos, el objetivo había retirado su otro brazo. ¡Bam! Escombros fue lanzado con gran fuerza. Un solo y poderoso golpe había ensanchado muchas veces el agujero que los elfos oscuros corruptos habían luchado por crear. El objetivo despreciado finalmente fue visible una vez más. Sin embargo, solo se podía ver la parte superior de su cuerpo, ya que el resto de la estructura permaneció intacta. Antes de que pudiera cortar el cabello del que había sido agarrado, una segunda mano se colocó sobre el elfo oscuro corrupto atrapado. Al carecer de la fuerza para oponer una onza de resistencia, fue arrastrado hacia la estructura. Inmediatamente, el resto de los atacantes se tensaron. Uno de sus camaradas había sido robado, pero no pudieron romper su formación. No podían permitirse el lujo de hacerlo.
Después de dar un par de pasos, los elfos oscuros corruptos se pararon en un círculo una vez más. Su lado todavía tenía la ventaja. Y, sin embargo, sus manos temblaban ligera y esporádicamente. ¿Había cambiado algo? ¿Fueron suficientes los 10 minutos ganados por el objetivo para que se recuperara por completo? Ese podría haber sido el caso. Pero incluso entonces, la batalla seguía siendo suya para ganar. Después de todo, solo tenían que repetir las acciones que habían realizado anteriormente. Despacio pero seguro hiriendo al objetivo. Pero, ¿y si el objetivo decide, una vez más, esconderse dentro de su fortaleza impenetrable? Había demostrado su capacidad para ganar tiempo. Si el objetivo es capaz de comprar unos 10 minutos de tiempo, además, si ese tiempo es suficiente para que el objetivo se recupere, entonces, la misma escena se desarrollaba una y otra vez. Infinitamente. ¿Habían llegado a algún tipo de punto muerto? ¿A pesar de sus ventajas? No. No fue un punto muerto. Lejos de eso. La escena no podía tener lugar una y otra vez. No infinitamente de todos modos. Después de todo, acababan de perder a un luchador. Y si se eliminara a un luchador en cada intercambio, entonces, ¡bam!, se lanzaron escombros. Una nube de polvo se elevó, velando el objetivo. La tensión que sentían los elfos oscuros corruptos era evidente, ya que habían cerrado la boca y dejado de gruñir. Olvidando a su camarada perdido, esperaron a que se revelara la respuesta a su pregunta. El monstruo velado se llevó una mano al cuello. No pude obtener exactamente lo que quería, pero... Grieta, esto podría ser suficiente. El polvo se asentó y el monstruo reapareció. El temblor de los elfos oscuros corruptos inmediatamente creció en intensidad. Abrieron la boca. Sus labios se curvaron. Venir. La sangre seguía saliendo del cuerpo del objetivo. Las heridas infligidas todavía estaban allí. Las flechas que perforaban su espalda ni siquiera habían sido arrancadas. El monstruo no se había recuperado mucho. En realidad, no parecía haberse recuperado en absoluto. Emocionados y llenos de alegría, los elfos oscuros corruptos se estremecieron. Con los labios fruncidos, intercambiaron miradas por un momento. ¿Debería haber recuperado suficiente maná para interrumpir su? Un elfo oscuro corrupto dio un paso adelante. Y también el monstruo. Sturch, tintinar, bam, gruñidos bajos siguieron inmediatamente al breve intercambio. ¿Los arqueros apuntan a mis puños cuando ataco? El cuerpo del elfo oscuro corrupto cayó al suelo. No estoy feliz de que haya ido de esta manera, ¿eh? Bien entonces. Se había roto un cráneo. El monstruo levantó los brazos, listo para cualquier cosa que pudiera lanzarse en su camino. ¿Ahora qué? Los elfos oscuros corruptos miraban mientras gruñían. Algo cubrió el puño que había destrozado el cráneo de su camarada. Algo había protegido ese puño de la flecha entrante. Golem Armor protege mi cuerpo con las mismas rocas que forman los cuerpos de los golems. Podría haberme protegido de sus ataques, pero no habría podido moverme usándolo. Aún así, ¿debería haber pensado en usarlo antes? Lo que tenía la apariencia de una pieza de armadura estaba envuelto alrededor del puño del monstruo. Esto por otro lado, era como si uno hubiera tomado una parte del cuerpo de un golem, lo pulimenta y lo refina. Milímetros. A decir verdad, esto no cambia mucho. Pero al menos... El monstruo apretó el puño, rompiendo el guante protector. Ya no dolerá. Los gruñidos de los elfos oscuros corruptores se hicieron cada vez más fuertes. Ahora que he matado a uno frente a ellos... Sus movimientos se volvieron agitados. ¿Vendrán de inmediato, o...? Los elfos oscuros corruptos apretaron sus manos alrededor de sus armas. Los arqueros apuntaron. Mark extendió sus garras. Pero antes de que nadie pudiera hacer nada, intervino un tercero. Los arqueros lo notaron de inmediato, pero a los demás les tomó más tiempo. Desde arriba, algo descendía sobre los luchadores. Sobre el círculo que hicieron. Parecían corrientes hechas de llamas, pero la forma en que se movían era realmente extraña. A pesar de estar hechos de fuego, se movían como objetos sólidos. Como si las llamas se hubieran vuelto sólidas de alguna manera. Látigos. Parecían látigos. Y se movía como látigos también. Se habían balanceado 5 látigos de fuego extremadamente largos. Y estaban descendiendo rápidamente sobre el campo de batalla indiscriminadamente. Ya sea que golpearan a los elfos oscuros corruptos o no, no importaba. Ya sea que golpearan al monstruo solitario o no, no importaba.
Perturbar el estado actual del campo de batalla parecía ser el único objetivo. Tan pronto como los elfos oscuros corruptos notaron los látigos entrantes, inmediatamente se alejaron y esquivaron. El monstruo solitario, por otro lado, no movió un dedo. Los látigos ardientes golpean el suelo y, aunque, en cada lugar donde los látigos habían descendido, se produjo una serie de explosiones. Ark, uno, que había considerado que apenas esquivar el ataque era suficiente, había perdido su brazo derecho. Otro, su brazo izquierdo. Por otro lado, el resto de los elfos oscuros corruptos solo habían sido ligeramente quemados. El daño no fue despreciable. Aún así, el daño recibido no era lo que más les preocupaba. Se elevó una nube de humo. Los elfos oscuros corruptos se alejaron rápidamente. Una variable desconocida había entrado en el campo de batalla. O eso parecía. Parece que estás en extrema necesidad de ayuda. Cubierto por una espesa niebla de humo, el monstruo solitario se puso de pie, ileso. Te tomó bastante tiempo. Al segundo siguiente, un ser hecho de llamas apareció detrás del monstruo. Dispersos debido al ataque imprevisto, los elfos oscuros corruptos no se atrevieron a entrar en la espesa niebla. Bueno, ¿qué puedo decir? Confié en ti para cuidarlos. ¿Me equivoqué? El espíritu del fuego preguntó con picardía. Milímetros. Supongo que lo eras. Respondió Mark, mientras revisaba con cautela su entorno. Se negó a bajar la guardia en medio de la niebla oscura. Oh. No me digas que estabas asustado o algo así. A pesar de la gravedad de la situación, risas monstruosas resonaron a través del humo. Sí. Si realmente quieres saber entonces, sí. Estaba cagado de miedo, para ser honesto. Faaya. ¿Cómo ha caído el poderoso? Supongo que jugar cuesta, ¿eh? Aaya. Supongo que aprendiste algo nuevo entonces. No dispuesto a perder más el tiempo en futilidades, Mark se volvió hacia las llamas brillantes que componían el espíritu. TSK. Ni siquiera puedo bromear contigo, ¿eh? Me quedé sin energía. Así que tuve que ahorrar tanto como pude. Ante esas palabras, Mark se dio la vuelta. Bien. Olvidé que podías hacerte desaparecer. Es la mejor manera de recuperar un poco. De todos modos, los 10 a tu alrededor no parecen dispuestos a acercarse. Los que esperan más lejos no son tan pacientes. Están comenzando a apuntar. Probablemente a punto de disparar al azar, esperar. ¿Puedes verlos? ¿A través del humo? El espíritu se rió de la pregunta. Jaja. Bueno, no. No puedo verlos per se, pero puedo sentir sus movimientos. ¿Cómo? Sin dejar tiempo para más discusión, una docena de flechas atravesaron el humo al azar. Ninguno dio en el blanco, pero la amenaza fue suficiente para causar preocupación. Probablemente debería deshacerse de él ahora. Les ayuda más que a ti. Yo, ¿eh? Los sucesivos y poderosos movimientos de la cola dividieron el humo. ¿Estás diciendo que no estamos juntos en esto? El espíritu del fuego chasqueó la lengua. La pregunta de Mark parecía bastante amistosa, pero su tono definitivamente contenía algo de animosidad. Segundos después, el humo se desvaneció. Las pupilas de los elfos oscuros corruptos se dilataron. El objetivo era una vez más visible. Pero algo que no querían ver había aparecido. Mark esperó, pero los enemigos no se movieron. Parece que están intimidados, supongo que sí. Por mí. El espíritu del fuego agregó después de un breve retraso, definitivamente apuntando a que las palabras ardieran. Sí. Pruébalos entonces. Debes haber acumulado mucho maná después de dejarme solo, ¿verdad? Oh, por un breve momento, pareció que su lado había recuperado algo de control sobre el campo de batalla. No. La mano de Mark tembló momentáneamente. Eso era la mayor parte de lo que tenía. Eso era la mayor parte de lo que tenía. El espíritu del fuego se encogió de hombros. Entonces. Por un breve momento, pareció que el lado de Mark había recuperado algo de control sobre el campo de batalla. Una sonrisa nerviosa. Estamos jodidos. El espíritu del fuego miró fijamente a Mark por un momento antes de apartar la mirada. No necesariamente. Me vieron atacar a ese berserker. Vieron de lo que soy capaz. Sí. Pude ver esa explosión desde donde fui lanzado. Es obvio que lo saben. Así que lo que... El espectáculo que acabo de montar es un farol. Puede que tenga poca energía ahora, pero, oh. Sí. Por eso no se acercan. Ellos no saben eso, ¿eh? Correcto.
Sin embargo, aún pueden atacar, ya que pueden. Las palabras del espíritu del fuego fueron interrumpidas cuando una flecha atravesó su cuerpo. Pero eso no le molestó en lo más mínimo, ya que el momento era bastante oportuno. ¿Ves? Todavía pueden disparar. Y probablemente me apunten por un momento. Marcos permaneció en silencio. Observó a los enemigos que, lentamente, habían comenzado a acercarse. Pero pronto lo descubrirán. Que tengo poca energía, eso es. Milímetros. Mark asintió. Al devorar a los demonios restantes y a ese tipo, logré recuperar mana, pero tampoco tengo mucho. El espíritu del fuego se volvió hacia los elfos oscuros corruptos que se acercaban. Supongo que podrías intentar algo, pero y murmuró. Una flecha atravesó el cuerpo del espíritu mientras se frotaba la barbilla con la mano. Si uno tuviera que pensar en ello, era una escena extraña. Una mano hecha de llamas de alguna manera rascó una barbilla que también estaba hecha de llamas. Sin embargo, esas llamas podrían volverse sólidas o, al menos, darles la apariencia de ser sólidas. Si has pensado en algo, será mejor que lo digas rápido. No pueden derrotarte, pero aún así. Supongo, no estaba claro cómo el espíritu era capaz de producir sonidos, pero Mark no se detuvo mucho en eso. Después de todo, incluso un lich no muerto hecho únicamente de huesos podría, de alguna manera, hablar. Por lo tanto, cuestionar o incluso preguntarse sobre eso parecía sin sentido. Aún quedaba mucho por descubrir sobre el mundo superior en el que Mark había renacido. El espíritu del fuego chasqueó la lengua. Sí. El núcleo en el que resido tiene mi poder. Si vuelvo allí, entonces, podrías obtener poder de él. Si te dejo. Milímetros. Buen punto. ¿Había algo así? Mark procedió a llamar a su inventario y agarró el núcleo del espíritu de fuego vacío. Si no recuerdo mal, puedo manipular el fuego usándolo. No es lo que necesito, ya que pueden esquivar incluso tus ataques de fuego, pero, el espíritu del fuego permaneció en silencio, lo que no se esperaba de él. También es bueno. Cualquier cosa que pueda conseguir ahora mismo es, los elfos oscuros corruptos, armados con sus dagas élficas desgastadas por el tiempo, aceleraron un poco su ritmo. Podrían haberlo descubierto. Mark se volvió hacia el espíritu del fuego. Solo puedo usarlo si me dejas, ¿eh? Entonces. Miró los ojos llameantes del espíritu con una mirada no menos ardiente. ¿Quieres? El espíritu chasqueó la lengua. Un segundo después, las llamas ardientes que componían su cuerpo se desvanecieron. Inmediatamente, los elfos oscuros corruptos detuvieron su aproximación. El espíritu del fuego vuelve a caer en un sueño. Mark apretó con más fuerza la gema que había recuperado su brillo. El espíritu del fuego, aunque a regañadientes, había decidido ayudar a Mark. En cierto modo, no tenía por qué hacerlo. Después de todo, la muerte de Mark no significó la del espíritu. No hay una razón inherente para que un espíritu esté del lado del poseedor de su núcleo. Claro, el espíritu no puede lastimar al dueño del núcleo, pero no tiene ninguna obligación de obedecer las órdenes de ese dueño. Es por eso que los espíritus tienden a probar la valía del nuevo propietario antes de ofrecer su poder. Los espíritus a menudo se consideran embaucadores y engañadores. En la mayoría de los casos, eso es absolutamente cierto. Pero incluso cuando se trata de espíritus, los espíritus de fuego son los más ambiguos. Son traviesos, orgullosos y volubles por naturaleza. Y este espíritu de fuego no fue una excepción. Aún así, la muerte de Mark no parecía conducir a un gran futuro para él. Si Mark muriera, el espíritu del fuego sería llamado de regreso al núcleo, donde esperaría a que un nuevo dueño lo recogiera. En esa eventualidad, un dueño digno que apareciera dentro de la mazmorra parecía poco probable. Sobre todo, los espíritus adoran la libertad. ¿Están confundidos, eh? Los elfos oscuros corruptos miraron a su alrededor. Repetidamente, de derecha a izquierda. Ansioso de que algo pudiera reaparecer de la nada. Entonces esperaré. Los arqueros probablemente también estén asustados. ¿Miedo de que apareciera a sus espaldas? Desafortunadamente, solo les tomó un minuto a los elfos oscuros corruptos reanudar su acercamiento. Segundos después, estaban de pie, una vez más alrededor de Mark. ¿Están más cerca que antes? Paso, o. Paso, si están tan cerca, la probabilidad de fuego cruzado usando las flechas se dispara, ¿eh? Bueno, esto es... Mientras que los enemigos optaron por hacer círculos de unos 20 metros de diámetro antes, ahora estaban mucho más cerca. Después de todo, el objetivo estaba gravemente herido.
Y el poderoso ser hecho de feroces llamas, que las flechas no podían herir, todavía vagaba. No podían perder más tiempo. Simplemente perfecto. La cola de Mark, que no había usado durante un tiempo, se movió. El elfo oscuro corrupto que estaba detrás de él miró fijamente esa extremidad. Sabía que el miembro era poderoso. Ustedes hicieron círculos para atraparme, ¿eh? Entonces. Al instante siguiente, 3 elfos oscuros corruptos lanzaron sus cuerpos hacia adelante. Es hora de que yo haga lo mismo. Pensó Marcos. La punta de su cola tocó el suelo. Inmediatamente, el enemigo detrás de él gruñó para advertir a sus hermanos, pero ya era demasiado tarde. Un segundo fue todo lo que tomó. Los elfos oscuros corruptos miraron alrededor, confundidos. Uno de ellos exhaló y una espesa niebla de aire frío salió de su boca. A su alrededor, se había fundido una gran cúpula de hielo. Hagámoslo. Los elfos oscuros corruptos miraron hacia abajo. Intentaron levantar los pies, pero, ¡bam!, un puñetazo mortal aplastó el cráneo de un elfo oscuro corrupto y lanzó su cuerpo contra las paredes de la cúpula. El resto se agitó. El miedo comenzó, lentamente, arrastrándose. ¡Bam!, 2 ya habían sido derrotados. Los elfos oscuros corruptos gruñeron y rugieron, como para fortalecer su determinación, antes de sacar sus pies descalzos del abrazo mortal del hielo. Antes de que Mark pudiera tocar otro, los elfos oscuros corruptos se alejaron del objetivo. Caminaron hacia atrás hasta que sus espaldas estuvieron contra las paredes de la cúpula. Sin desviar la atención del objetivo, golpearon las paredes para comprobar la situación en la que se encontraban. Las paredes de hielo eran gruesas. Demasiado grueso para ser atravesado con armas ligeras. De los 12, 2 habían sido derrotados. Además, otros 2 habían perdido un brazo debido al ataque anterior del espíritu del fuego. Los elfos oscuros corruptos gruñeron sin alejarse de las paredes del domo. ¿No vienen? Mark miró a los enemigos que había atrapado, sin saber cómo atacar. Todavía tienen la ventaja en números, pero... Un elfo oscuro corrupto rugió y corrió hacia adelante. Mark se volvió hacia él. Los que estaban de espaldas a él comenzaron a acercarse también. Son lentos, señaló Mark. Y el deleite estaba escrito en todo su rostro. Los elfos oscuros corruptos confiaban en su dominio de las armas y la agilidad más que nada. Pero ahora, sus pies estaban sangrando, sin piel debajo. Además, el hielo era fácil de resbalar, lo que hacía que moverse de manera eficiente fuera más difícil, especialmente para aquellos que carecían de peso o fuerza. El cuello de un elfo oscuro corrupto fue roto por un poderoso movimiento de cola. Para entonces, solo quedaban en pie 5 elfos oscuros corruptos. Y sus cuerpos se estremecieron intensamente. A pesar de que la ventaja numérica sigue estando de su lado. Una sonrisa diabólica estaba en la cara del monstruo. ¿Vamos a convertirlos a todos? Las gruesas líneas negras que bajaban por sus ojos, cuernos y colmillos solo lo hacían parecer aún más diabólico. En el combustible que me permitirá derrotar al resto. Usando su cola, colmillos, garras, fuerza bruta y las llamas del espíritu del fuego que podía llamar, Mark se encargó de los atacantes. Lo que había comenzado como una ejecución, se convirtió en una masacre. Por supuesto, sufrió heridas al derrotar a múltiples enemigos a la vez, pero nada que devorar a los muertos no pudiera curar. Mark miró a su alrededor. Una vez más, se había quedado solo. Una vez más, estaba escondido y protegido por gruesos muros. Una vez más, sus enemigos estaban parados afuera, esperándolo. Esperando para perforar su corazón. Alrededor de Mark, yacían los cuerpos inmóviles de múltiples elfos oscuros corruptos. Agarró el brazo de un muerto. Salga. Mark ordenó mientras le arrancaba el brazo a su víctima y comenzaba a masticarlo. El espíritu del fuego te está mirando. Manos a la obra. De la gema brillante que Mark había dejado en el suelo helado, apareció un ser de llamas. Así que dijiste que... ¿Realmente no tienes respeto, eh? El espíritu del fuego interrumpió. Hago todo lo posible para ayudarte y así es como me pagas. Mark se volvió hacia el espíritu, confundido. Como si fuera una señal, una gota de agua cayó del techo de la cúpula de hielo sobre el cuerpo del espíritu del fuego, evaporándose inmediatamente. Hagamos esto rápido entonces. Dijiste que podías sentirlos afuera. ¿Cuántos? La actitud desconsiderada no dejó indiferente al espíritu, pero no pudo hacer nada más que dejarlo pasar. 67. Mark dejó escapar una risa seca antes de volverse una vez más hacia la comida que había comenzado segundos antes. Peor de lo que pensaba.
¿Eso es todo? El espíritu del fuego presionó. Estar bajo una cúpula de hielo parecía traer recuerdos que el espíritu prefería olvidar. Sí. Se puede ir, Mark respondió con desdén. Pero el espíritu del fuego no desapareció. Debería decir algo. Él se preguntó. El espíritu miró pensativamente a Mark. Si los devoro a todos, probablemente tendré suficiente para curarme por completo. O recuperar mis puntos de maná, este último pensó. Mark devoró con avidez su comida. Su mano tomó la cabeza de un elfo oscuro corrupto. Abrió mucho la boca y le robó más de la mitad del cuello con sus colmillos, lo que le permitió arrancarle la cabeza al elfo con facilidad. Estrujar, el cráneo fue aplastado y tragado. Morbosamente. Y naturalmente el devorador disfrutó de su comida. El espíritu del fuego parecía haber llegado a una conclusión. Puedo verte divirtiéndote, pero antes de irme, me gustaría agregar que, ahora no. Guárdate tus comentarios sarcásticos y bromas para ti mismo. El orgullo del espíritu fue levemente herido. Sin embargo, se rió entre dientes con una sonrisa. Hazlo a tu manera. El espíritu desapareció. 67, 67. El sonido de una docena de flechas rebotando contra el exterior de la cúpula resonó en el interior. Pero Mark no le prestó atención. Estaba claro que las flechas no podían atravesarlo. Milímetros. Si hubiera podido obtener manipulación de la tierra, esto sería mucho más fácil. Probablemente consumiría menos maná. Mark pensó mientras miraba hacia la cúpula de hielo. Lo pensó, pero Mark realmente no sabía si la manipulación de la tierra existía o no. Aún así, supuso que sí. Después de todo, no parecía haber razón para pensar lo contrario. Tal vez debería volver al cuarto piso en algún momento. Una gota de agua tocó el hombro de Mark. Me pregunto cuánto aguantará. ¿Tampoco tendría este problema con la manipulación de la tierra? Mark se puso de pie y se dirigió a la siguiente comida. Bajó su cuerpo y lo agarró, cuando, ¡bam!, los músculos de Mark inmediatamente se tensaron. Sus pupilas se dilataron cuando se activó la habilidad pasiva visión cinética superior. ¿Qué? ¡Bam!, aparecieron grietas por todas las paredes de hielo. ¿Ya? ¿Cómo? ¡Bam!, la barrera se hizo añicos. Verdadero. Revelando lo que había estado llamando. ¿Otro? Se dejó escapar un gruñido que reverberó a través del cuerpo de Mark. ¿Ja? De un vistazo, podrían haber parecido similares, pero no eran iguales en absoluto. Mark inmediatamente aclaró sus pensamientos y levantó los brazos a la defensiva. El atacante echó el brazo hacia atrás. Estudiando sus movimientos, Mark se dio cuenta. Su agilidad podría permitirle esquivar el ataque. Pero por alguna razón, él también echó su brazo hacia atrás. Sus puños chocaron. Tras el impacto, ambas partes sintieron que una gran fuerza les subía por el brazo. Tú tampoco eres malo. Los dos saltaron hacia atrás. Diferente. Eres más bajo. No tan voluminoso. No tan fuerte. No tan rápido. Pero definitivamente similar. ¿Más? Mark miró al enemigo frente a él. Pareces serio y enojado. Nada como ese tipo. De hecho, el parecido con el corrupto Dark Elf Berserker definitivamente estaba ahí. Parecía ser una especie monstruosa que residía entre elfos oscuros corruptos y elfos oscuros corruptos berserkers en el árbol de evolución de las especies. El sistema no respondió preguntas sobre monstruos que Mark ya no había derrotado. Pero si lo hiciera, la respuesta no lo habría sorprendido mucho. Guerrero elfo oscuro corrupto. Más fuerte que uno normal, más débil que un berserker, supongo. El corazón de Mark comenzó a latir. Un duelo interesante. ¿Emparejado? Tal vez. Un buen reto entonces. El guerrero saltó hacia su enemigo. Al mismo tiempo, Stutch, no voy a dejar que todos... Se lanzaron decenas de flechas. Interferir. Se lanzó un segundo Icedome, reemplazando al anterior que había sido destruido. Tendré que tratar contigo rápidamente, falso berserker. Por si hay otros como tú. Atrapado, el guerrero gruñó mientras miraba a su alrededor. TSK. Me dijo que eran 67 de ustedes, parece que se olvidó de mencionar que no eran todos iguales. O que uno se acercaba. ¿O bien? Mark chocó los puños. Mientras pueda aislarte, ¿estará bien? Los pies del guerrero tocaron el suelo, aplastando el hielo debajo. Mark esperó a que el enemigo se acercara, antes de agacharse y saltar, dejando 4 heridas horizontales en su costado. Rápidamente se dio la vuelta, esperando que el enemigo ya se hubiera movido. Pero no fue así.
¿Qué pasa con eso? ¿Se va a enojar como el berserker? Mark se preguntó mientras se llevaba un dedo ensangrentado a la boca. Lamer, milímetros. Nada mal. Sin volverse a mirar a Mark, el guerrero levantó los brazos y dejó escapar un rugido que resonó poderosamente a través de las paredes de la cúpula. Alto. Demasiado alto. El guerrero golpeó con los brazos las paredes y la cúpula se derrumbó. Así que realmente no te pareces en nada ahí. Al mismo tiempo, Stutch, las pupilas de Mark se dilataron. Visión cinética superior. ¿Necesito esconderme detrás de él? La mente de Mark se quedó en blanco cuando su mirada se posó en lo que había más allá del guerrero. Así que están disparando por todas partes, sin importar. Su mano derecha tembló momentáneamente. Sobre el punto apóstrofo. Simultáneamente, se lanzaron 66 flechas. Parecía que derrotar al objetivo no era una tarea tan simple como parecía al principio. Derrotar al objetivo requeriría sacrificio. El guerrero gruñó, mostrando tanto fuerza como determinación. Sin tiempo para evaluar adecuadamente la situación, Mark se lanzó hacia el guerrero. Este último agitó los puños y Mark se agachó. Dejó que su impulso acercara su cuerpo al del guerrero, como si estuviera a punto de abrazar a este último. Mark carecía de tiempo para pensar en ello, pero estaba contento de haber encontrado finalmente un uso para sus cuernos que apuntaban hacia adelante. Golem amor parcial. Las rocas se convirtieron en piezas de armadura para proteger la parte trasera del cuerpo de Mark. El frente no necesitaba armadura. Porque tenía un escudo. El guerrero gruñó en voz alta cuando dos cuernos afilados perforaron la parte frontal de su cuerpo, mientras que docenas de flechas perforaron su parte trasera. Mark contrajo sus músculos, rompiendo la armadura de roca dañada y voluminosa que limitaba su movilidad. Pero antes de que pudiera alejarse, el guerrero agarró su muñeca izquierda. ¡Mierda! Debido a su intercambio anterior, Mark creía que sus estadísticas de fuerza estaban igualadas. Un error que le costaría. Si el guerrero se había estado conteniendo antes o simplemente carecía de poder de ataque, la diferencia en la fuerza se hizo evidente una vez que agarraron a Mark. Su cuerpo fue tirado rápidamente antes de ser golpeado contra el suelo, sin dar tiempo a un posible contraataque. ¡Puaj! Una vez, dos, tres veces. La sangre bajaba por la boca de Mark cuando el guerrero balanceó su cuerpo en el aire antes de soltarlo. Su cuerpo rodó por el suelo mientras tosía sangre. ¡Mierda! Asombrado, Mark luchó por ponerse de pie. Supongo que tendré que... Usando los puntos de maná que había recuperado, Mark curó su costilla rota, su muñeca y su hombro dislocado. TSK. Con esto, yo no. Stutch, ante el sonido penetrante y repetitivo, la mente de Mark se quedó en blanco. Una vez más, se habían lanzado 66 flechas. Todo dirigido a Mark. No todos los elfos oscuros corruptos apuntaban al mismo lugar. No pudieron. Después de todo, si todo apuntaba al corazón del objetivo, agacharse sería suficiente para esquivar todas las flechas. Por lo tanto, cada uno apuntaba a la parte del cuerpo que le placía. Algunos querían limitar la movilidad del objetivo y eligieron las piernas, las rodillas, los tobillos o las caderas. Otros querían limitar su capacidad de lucha y apuntaron a sus armas. Algunos querían una muerte rápida para el objetivo. Otros, para privar al objetivo de su vista. Estas pequeñas diferencias son las que hicieron que la volea fuera verdaderamente ineludible. Con sus brazos, Mark se protegía el estómago, el pecho y la cara. Acurrucó su cuerpo. Usando el poco maná restante, se hizo una pieza de armadura alrededor de su cuello. Pero eso era todo lo que se podía hacer. En menos de un segundo, más de 50 puntas de flecha penetraron su piel y cuerpo. El dolor fue tan repentino como inconmensurable. Tan doloroso, que ya no dolía. No se sentía como dolor. Se sentía como la muerte. La sangre corrió por la boca y la nariz de Mark, pero no importó. Porque ríos de sangre bajaban por todo su cuerpo. Mark permaneció inmóvil, con sus brazos perforados protegiendo sus puntos vitales. Al segundo siguiente, un poderoso puño cerrado chocó contra esos brazos perforados. El tiempo pareció ralentizarse. Me duele, pensó Mark, mientras sus pies dejaban el suelo. El puñetazo lo había lanzado lejos. ¿Duele mucho? Su espalda golpeó el suelo, antes de deslizarse hacia atrás a unos pocos metros de distancia. ¿Tan jodidamente mucho? Fatigado, Mark dejó escapar un largo suspiro. Su mirada se dirigió hacia adelante. Miró el cielo despejado arriba. No era el cielo per se. Marcos lo sabía.
Sin embargo, era una imitación bastante buena. Duele tanto, Mark apretó los dientes. Apretó los puños antes de sentarse. Sus ojos ardían de rabia. Mark se levantó, pero su cuerpo no estaba en condiciones de moverse mucho. El balanceo incontrolable hizo imposible ocultar ese hecho. Duele tanto. El dolor era demasiado. ¿Todos ustedes están recibiendo? Y era injusto que él fuera el único que sintiera ese dolor. Una terrible muerte de mierda. El guerrero corrió hacia el objetivo, decidido a acabar con él. El arquero apuntó una vez más. Mientras tanto, la mirada del monstruo había viajado a alguna parte. Se quedó mirando algo. Algo, que el resto creía que no tenía importancia. Algo, que el resto creía que ya había jugado su papel hasta el final. Algo, que el resto creía que ya no tenía un papel que desempeñar. Algo que creían que no tenía valor. El guerrero se paró a 1 metro de distancia de Mark. Los arqueros estaban a 1 segundo de lanzar sus flechas. Levi, sal. Al segundo siguiente, un gran leviatán apareció en el campo de batalla. Apareció mientras la mirada de Mark estaba pegada a ese algo. Decrépito, seco y frío. El cuerpo del berserker yacía. La imponente presencia de un leviatán se apoderó del campo de batalla. Ningún monstruo en el primer piso podría compararse cuando se trata solo de tamaño. Por eso, tras su aparición, un momento de confusión se apoderó de los elfos oscuros corruptos. El poderoso rugido del leviatán resonó a través del bosque, sacudiendo innumerables árboles e instando a bandadas de pájaros a volar. Los elfos oscuros corruptos tenían un objetivo. El objetivo herido que estaba frente a ese leviatán. Y así, los elfos oscuros corruptos no dejaron que la imponente figura los intimidara más. Los arqueros desenvainaron sus arcos, mientras el guerrero corría hacia adelante. 1 segundo después, se dispararon innumerables flechas a la vez. Con una sincronización perfecta, el leviatán se movió. Se dio la vuelta, liberando su cola, limpiando toda el área a su alrededor. Si bien algunas flechas habían perforado las escamas del leviatán, la mayoría habían sido desviadas y empujadas, al igual que la tierra quemada debajo y el guerrero que se acercaba. Se disparó una segunda andanada. El leviatán giró una vez más. Como una brújula, giraba. Con el monstruo, parado en el centro de esa brújula. Se disparó una tercera andanada. Más flechas atravesaron las escamas del subalterno. El maestro miró fijamente las heridas infligidas. Se disparó una cuarta andanada. Algo comenzó a hervir dentro del monstruo. Debe doler, ¿eh? Mark se preguntó a sí mismo, apenas consciente debido a los montones de sangre que habían estado saliendo de su cuerpo. Una quinta volea. Levi protegió a su señor de los atacantes. Sé que debe doler mucho, apenas podía, cuando he recibido incluso menos golpes que tú. Descarga tras descarga, el maestro herido vio cómo golpeaban a su subalterno. Solemne, orgullosa y valientemente, el subalterno sangró por su maestro. Pero la luz dentro de los ojos de ese maestro se desvaneció lentamente. No estaba claro si se debió a la pérdida de sangre o a algo más. Salga. Se disparó otra andanada. Los pies de Mark comenzaron a tocar el suelo justo después de dar la orden. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué me llamas ahora? ¿Es una especie de posición final? No me digas que termina con nuestra pérdida. Yo sería, el espíritu del fuego parloteaba una y otra vez justo después de irse. La gema roja. Con cada paso, cada movimiento, la sangre brotaba de las numerosas heridas de Mark. ¿Huir ahora? ¿Después de todo eso? Eso sería como, el gran leviatán se dio la vuelta, barriendo el área una vez más. Y Mark se movió perfectamente para no ser atrapado por el movimiento defensivo. Solo un par más, Mark hizo una mueca, mientras un dolor agudo recorría todo su cuerpo cada vez que sus pies tocaban el suelo. Los elfos oscuros corruptos y el guerrero notaron que el objetivo se alejaba del gran leviatán. Cambiaron de objetivo. ¿Por qué no lo harían? El leviatán era poderoso e imponente. Pero aparentemente había aparecido de la nada. Para proteger al monstruo. ¿Podría ser una convocatoria? Posiblemente. Sin embargo, eso era más que obvio para afirmar que existía un vínculo definitivo entre los dos. ¿Una situación de matar 2 pájaros de un tiro? Probablemente. Derrotar al objetivo podría significar derrotar al leviatán. El razonamiento era sólido. Pero innecesario. Para empezar, los elfos oscuros corruptos solo tenían un objetivo que realmente querían cazar. Oh. El espíritu del fuego notó lo que había más allá del camino que estaba tomando Mark. Los arqueros sacaron sus arcos.
Esto va a ser increíble. El guerrero corrió hacia el objetivo. Esta no es la posición final, gritó el espíritu del fuego mientras levantaba los brazos hacia Mark. Se disparó un gran número de flechas. Menos que antes, pero ninguno de los involucrados tuvo tiempo de notarlo. Es el clímax. Llamas giratorias aparecieron alrededor de Mark. Desviando las flechas de su trayectoria, se había lanzado un tornado ardiente. El tornado se movió con él, para mantenerlo oculto y protegido en su centro. El leviatán rugió y chispas de electricidad aparecieron sobre los cristales que cubrían su espalda. 3 grandes bombas de rayo fueron disparadas una tras otra, sin duda hiriendo sino derrotando a un puñado de elfos oscuros corruptos. Se disparó otra andanada de flechas. Y el tornado protector jugó su papel a la perfección, ya que solo una flecha debía cortado el hombro de Mark. Solo una flecha. Ya había tomado muchos. Sin embargo, esta flecha fue suficiente para hacer que su cuerpo colapsara. Solo un par más. Al segundo siguiente, algo sin miedo se abrió paso a través de las llamas giratorias del tornado y entró en el dominio de Mark. Decidido a interponerse en el camino del monstruo, el guerrero pasó a través de esas llamas, con la mínima preocupación por las heridas sufridas. A pesar de sentirse mareado, letárgico y con sueño, Mark corrió hacia su objetivo. Sus ojos oscuros estaban fijos al frente. Fijo en su objetivo. Más allá del guerrero. Este último rugió. «Vete a la mierda», Mark maldijo mientras corría hacia adelante. El guerrero se levantó, listo para atacar tan pronto como el monstruo entré en su rango. «No te interpongas en mi camino». La distancia que los separaba era de unos 3 metros. El guerrero echó el brazo hacia atrás. El odio llenó los ojos oscuros de Mark. «Te mataré». Los músculos del guerrero se contrajeron momentáneamente y el monstruo pasó corriendo junto a él. Un puñado de segundos más tarde, Mark había llegado a su objetivo. Mientras tanto, el guerrero seguía inmóvil. De pie, de espaldas al enemigo, el guerrero respiró hondo. Por un momento, pareció como si le hubieran atravesado el corazón. Se sentía como si hubiera sido sumergido en una completa oscuridad. Como si el abismo que residía dentro de los ojos del monstruo lo hubiera ahogado. Como si lo hubiera devorado. Veamos. Este clímax tuyo. El espíritu comentó desde lejos, muy interesado. El monstruo permaneció inmóvil, en el centro de un tornado en llamas. Sobre su palma derecha, 5 esferas de energía púrpura. ¿Los mataré? Trago, Mark no pudo evitar cerrar los ojos mientras tragaba las esferas. Alivio momentáneo. Sabían bien. Dulce. Poderoso. Su título devorador extrae todo lo utilizable del núcleo del berserker elfo oscuro corrupto. Tu título monstruo en evolución no está satisfecho con el resultado. Tu título monstruo evolutivo usa los elfos oscuros corruptos restantes para fortalecer el núcleo del berserker. Dentro del cuerpo de Mark, comenzó una batalla. A la mayor de las 5 esferas tragadas le salieron colmillos. Con avidez y sin piedad, devoró las otras esferas una por una. Hasta que solo ella quedó. Más grande, más denso y más fuerte que nunca. Los ojos de Mark se abrieron de repente. Sus músculos se contrajeron. Como si le hubiera alcanzado un rayo, su cabeza cayó hacia atrás, mientras sus brazos estaban extendidos. Mark exhaló y su corazón comenzó a latir más rápido. Mucho más rápido. Más rápido que nunca. Más rápido de lo que podía antes. Tu título devorador recupera lo que solía ser propio. Tu título devorador de corazones se desvanece en la nada. El guerrero finalmente se dio la vuelta. Miró con cautela al enemigo que se estaba dejando completamente abierto. Los músculos de Mark se contrajeron incontrolablemente. Su título monstruo en evolución pule el producto final. Por una razón desconocida incluso para él mismo, el guerrero creyó que había cometido un error. Un grave error, que lo pagaría muy caro. Lo que el guerrero había visto dentro de los ojos del monstruo lo había dejado congelado, incapaz de moverse. Haciendo acopio de valor, el guerrero rugió. Ahora era el momento de terminar esto. Corrió, tan rápido como pudo, sobre la tierra quemada debajo, hacia el objetivo que estaba completamente abierto, dejando su espalda al enemigo. El guerrero apretó los puños y levantó ambos brazos en alto. Pero antes de que esos brazos pudieran ser aplastados, atravesar, confusión. 4 extremidades, que antes no estaban allí, habían aparecido de la espalda del monstruo. Sin embargo, el guerrero apretó los dientes. Empezó a empujar sus brazos levantados hacia abajo, cuando, bruscamente, el monstruo dibujó un semicírculo con su pierna izquierda.
Las afiladas extremidades que habían brotado de la espalda del monstruo se rompieron limpiamente. Abandonados, quedaron incrustados en el estómago del guerrero. Ante la expresión del rostro del monstruo, el guerrero dio un paso atrás. Dio un paso atrás, pero no antes de que el monstruo extendiera sus brazos y agarrara las extremidades que previamente había perdido a propósito. El guerrero dio un paso atrás, y las afiladas extremidades abandonaron fácilmente y de buena gana su estómago. Enfadado, echó un brazo hacia atrás. El monstruo esquivó agachándose antes de balancear bruscamente las afiladas extremidades horizontalmente. El guerrero dejó escapar un fuerte grito de dolor. «Te mataré, definitivamente». Su pierna izquierda había sido cortada. Definitivamente. El guerrero perdió el equilibrio y cayó de espaldas. El monstruo instantáneamente soltó sus armas y saltó sobre el guerrero, desatando los feroces colmillos que pronto encontrarían su camino hacia el tierno cuello de ese guerrero. No está mal. Veamos más. El espíritu se regocijó. Un rugido sacudió todo el campo de batalla. Todas las partes podían sentirlo hacer eco en todo su cuerpo. ¿Los mataré? El tornado en llamas se desgarró, revelando un monstruo. Lo mismo que antes, pero diferente. Sus músculos no habían crecido en tamaño, pero ahora se veían estrías por todos lados. En su mano izquierda, un cadáver a medio comer. La sangre bajaba por la boca perezosamente entreabierta del monstruo. Sus ojos brillaban de color púrpura. Se disparó una andanada de flechas. A pesar de que el leviatán hizo todo lo posible, muchas flechas atravesaron el cuerpo de su maestro. Definitivamente. Las pupilas moradas del monstruo miraron las heridas infligidas a sí mismo y al leviatán. Matar a todos ellos. Dejó escapar un poderoso rugido antes de desaparecer. Los elfos oscuros corruptos miraron a su alrededor, incapaces de comprender lo que había sucedido. Antes de que uno de ellos pudiera darse cuenta, su cuello ya había sido agarrado. Antes de que pudiera reaccionar, ese cuello ya se había roto. Con el objetivo de vengar a sus hermanos, otro elfo oscuro corrupto arrojó sus dagas élficas desgastadas por el tiempo. Ambos perforaron la espalda del objetivo. El monstruo se dio la vuelta lentamente. Definitivamente. El elfo oscuro corrupto dio un paso atrás. Antes de que pudiera retroceder, el cráneo del elfo oscuro corrupto había sido aplastado. Los berserkers extraen poder de su ira. Nada los enfurece más que el dolor. Nada los excita más que el poder. Es por eso que la cara del monstruo herido mostraba una gran sonrisa. Definitivamente los mataré a todos ustedes. Extrañamente, el devorador no fantaseaba con devorar, sino con matar. Has desarrollado la habilidad Berserker S. Su título monstruo en evolución está encantado. Extraño. ¿Por qué están rompiendo la formación ahora? El espíritu del fuego se preguntó mientras miraba a su alrededor. De hecho, una parte de los elfos oscuros corruptos ocultos había abandonado el bosque y entrado en el área en la que solía estar su aldea. Oh. Sí. Supongo que tienen algunos usos. Minutos antes, un grupo se abría paso por el bosque. Los fuertes gruñidos y rugidos de un leviatán en la distancia les hicieron acelerar el paso. Un lobo blanco corrió tan rápido como pudo en línea recta. Siguiéndolo, uno de pelaje oscuro. Los movimientos de este último podrían haber sido más rápidos que los del primero. Pero por alguna razón, tomó más tiempo elegir su curso. Evitando los espacios iluminados al aire libre, se optó por zonas más oscuras en la sombra. Alguien le había dado una orden, tiempo atrás. Una orden que el lobo tomó como un consejo. O más bien, una regla para vivir. Una regla que no se debe violar hasta que sea necesario. A través de innumerables árboles, los enemigos finalmente aparecieron en la distancia. Los dos lobos aceleraron aún más su paso. Al segundo siguiente, algo parecido a una lanza hecha de hielo pasó a través del espacio entre ellos. Los elfos oscuros corruptos, captando el sonido de algo perforando el aire, se dieron la vuelta. La lanza de hielo golpeó el suelo e, inmediatamente, el área alrededor del punto de impacto comenzó a congelarse. Habiendo saltado en el momento adecuado, los elfos oscuros corruptos no habían resultado heridos. Aún así, ser tomado por sorpresa se sumó a la confusión que había sido inducida por la aparición de cierto leviatán. Arrojaron sus arcos y desenvainaron sus dagas élficas desgastadas por el tiempo mientras buscaban al enemigo. Un silencio mortal reinaba en esa zona precisa del bosque. Un enemigo lo había encontrado. El curso de acción ideal. El ángulo perfecto. El punto ciego desde el que ningún elfo oscuro corrupto podría notar que se acercaba.
El pelaje oscuro del lobo se crispó mientras corría. Al segundo siguiente, su cuerpo se convirtió en una niebla negra antes de girar a la izquierda y elevarse en un ligero ángulo del suelo. Justo cuando la niebla estaba a punto de golpear un árbol, el lobo reapareció. Rápida y ágilmente, sus patas aterrizaron en el grueso tronco del árbol. Light extendió sus piernas y se impulsó hacia el objetivo que había considerado adecuado. Sus colmillos alcanzaron el cuello del elfo oscuro corrupto elegido. A pesar de la lucha de este último, Light no tenía la intención de dejarlo ir. Los otros 4 elfos oscuros corruptos corrieron inmediatamente en ayuda de su camarada. Pero antes de que pudieran ayudar, el lobo blanco abrió la boca de par en par. Se había utilizado una habilidad mágica. La habilidad mágica de tipo viento golpeó al objetivo, lo que inmediatamente le costó la pierna izquierda a uno de los elfos oscuros corruptos. El resto de los elfos oscuros corruptos estaban furiosos. Pero antes de que pudieran tomar represalias, el suelo debajo comenzó a temblar. Algo se acercaba. Algo enorme. ¿Tan grande como el Leviatán? ¿Algo aún más grande? El sonido producido y la intensidad con la que temblaba el suelo definitivamente daban esa impresión. Pero, ¿por qué entonces no se podía ver al gigante que se acercaba a través de los árboles? La respuesta se reveló segundos después. El problema no era de tamaño, pero de números. El pequeño grupo de elfos oscuros corruptos, al darse cuenta de la situación en cuestión, golpeó sus espadas juntas. El sonido producido sirvió para alertar al resto. Liderados por su reina, se acercaba un enjambre de monstruos insectos. Encima del líder del enjambre, se encontraba un felino iluminado por la luna. Saltó al abdomen de otro insecto monstruo, disparó una lanza de hielo y luego cambió su posición una vez más. Los ataques mágicos de fuego de los insectos junto con los ataques mágicos de hielo del felino iluminado por la luna sacaron a los elfos oscuros corruptos de su ritmo, haciéndoles más difícil tomar represalias. Y más fácil para Light y Gray, sigilosamente, herir a los enemigos siempre que pudieran. Al ser atacados en 2 frentes, una parte de los elfos oscuros corruptos decidió abandonar sus escondites. Salieron del bosque y caminaron sobre la tierra quemada que había ocupado el lugar de su aldea. Algunos estaban dando la espalda al Leviatán. Mientras que otros, el enjambre se acerca. Al segundo siguiente, el poderoso rugido de cierto monstruo sacudió el área. Una vez que el enjambre llegó a la entrada del pueblo, se detuvieron. Las mandíbulas de Fieri se crisparon. Debemos apoyar a nuestro señor. Debemos interrumpir a los cobardes que luchan desde lejos. Debemos sacarlos de sus escondites. Para que nuestro señor pueda tener su venganza. En lugar de caminar sobre la tierra quemada, el enjambre la rodeó, obligando a más y más cobardes a abandonar las diversas posiciones que ocupaban. El monstruo aplastó el cráneo de un elfo oscuro corrupto. Las palabras flotantes aparecieron frente a él. Has desarrollado la habilidad Berserker S. A pesar de sus numerosas heridas, una amplia sonrisa apareció en el rostro de Mark. Puedo sentirlo, llena mi cuerpo, con fuerza. Despectivamente, soltó el cráneo que había aplastado. Con este, antes de correr hacia su próximo objetivo. Y mucho menos 60 de ellos, podría derrotar a 100. Al ver que un tercio de sus camaradas rompieron la formación y la atroz matanza de sus camaradas, el resto de los elfos oscuros corruptos rápidamente tomaron una decisión. Raya. Gruñeron al unísono, mientras arrojaban sus arcos y corrían hacia adelante. Hacia su enemigo. Incluso aquellos que habían estado preocupados por el enjambre de monstruos insectos se volvieron hacia Mark. Era hora de matarlo. No importa los sacrificios. No importa lo que pase después. Mata al monstruo. Si hubieran sido elfos oscuros y no elfos oscuros corruptos, su elección y curso de acción podría haber sido diferente. Pero, con sus cuerpos y mentes ya completamente dañados por la corrupción, esto era lo más lejos que podían llegar. No podían descartar más los instintos animales que gritaban dentro de ellos. La poca razón que les quedaba, estaba descartada. Por eso, para ellos, el futuro ya no importaba. Lo que pase después ya no importa. Más de 50 elfos oscuros corruptos corrieron hacia Mark. Levi hizo todo lo posible, pero eran demasiado ágiles para que su cuerpo gigantesco y sus movimientos lentos siquiera los rozaran. Se lanzaron dagas élficas gastadas. 2 perforaron el hombro de Mark. Su sonrisa se ensanchó. ¿No duele? Los pies de Mark agrietaron el suelo debajo. En absoluto. Una mano que parecía infinitamente ancha cubría el campo de visión de un elfo oscuro corrupto. Mark agarró su rostro.
Usando su impulso, enterró el cráneo de ese enemigo en el suelo, antes de pasar al siguiente. Su garganta no se sentía tan seca. Sus músculos ya no se sentían fatigados. Sus heridas ya no le dolían. Esta habilidad es... Su cuerpo parecía haber vuelto a estar en plena y... Asombroso. De hecho, parecía aún más fuerte. Aún más rápido. Mark se sintió más poderoso que nunca. Una daga le atravesó el costado. Mark agarró el brazo que sostenía el arma. Como si no tuviera nada más que una frágil rama de árbol, el brazo fue arrancado. Nadie se había dado cuenta todavía. Ni siquiera el propio Mark se había dado cuenta de que su conciencia había estado entrando y saliendo de su mente desde hace algún tiempo. Espectacular. Una vez más, Levi pensó para sí mismo mientras observaba la masacre. Siempre que podía, usaba su cola y su tamaño para limitar el número de enemigos que se movían hacia Mark. O, al menos, retrasar su llegada. Nuestro Señor ha alcanzado nuevas alturas. El espíritu del fuego también parecía complacido. Es diferente al de ese tipo, pero tampoco me desagrada esto. Susurró antes de extender un brazo hacia adelante. Una corriente de llamas ardientes bloqueó el camino de un par de elfos oscuros corruptos. No puedo dejar que muchos de ustedes vayan por él a la vez. El espíritu dijo caprichosamente mientras una docena de dagas pasaban a través de su cuerpo en llamas. Mark estaba completamente rodeado por docenas. Pero se sentía diferente de antes. No estaba asustado. No me dolió. Nada duele. De hecho, sentía que nada podía lastimarlo. Desde fuera de la enorme masa que rodeaba a Mark, Light se puso de pie. Pelear a plena luz del día definitivamente no era su fuerte. Pero el maestro necesitaba su ayuda. Puede que no haya parecido así, viendo cómo estaba destrozando a los elfos oscuros corruptos uno tras otro, pero era obvio. El maestro no podía sentir el dolor proveniente de sus heridas. Lo que significaba que era libre de moverse como quisiera. Para pelear como quisiera. Por el tiempo que quisiera. Los grilletes del dolor ya no lo detuvieron. Pero el dolor no es un concepto tan simple. No todo es negativo. Después de todo, es porque sentimos dolor, que nos alejamos de las cosas que nos lastiman. El hecho de que dolor y dolor generalmente se asocien, no significa que sean lo mismo. Las heridas del maestro no causaron ningún dolor, pero todavía estaban allí. De hecho, las heridas en el cuerpo del maestro crecieron en número. Esto pareció, de alguna manera, hacerlo aún más fuerte. Light no entendía cómo ni por qué, pero eso importaba muy poco. Las heridas del maestro todavía estaban allí. Las heridas del maestro aún sangraban. ¿Pero era el lugar de un subalterno decirle a su maestro que dejara de pelear? Luz no lo sabía. Tampoco Krista, Gray, Fier o Levi. Ayudaron, como pudieron, y vieron pelear a su maestro. Oye. Probablemente sea hora de dejarlo, ¿no crees? El espíritu preguntó, sin una pizca de preocupación, después de aparecer detrás de Mark. Sin respuesta. Puede que te sientas bastante bien ahora, pero, no. Apuesto a que te sientes increíble. Pero tus heridas se están acumulando. Todavía ninguno. ¡Ey! El monstruo siguió luchando. ¿Puedes siquiera oírme? El monstruo luchó. El espíritu miró por un momento. ¿Marca? Era la primera vez que el espíritu del fuego lo llamaba por su nombre. Las heridas del monstruo crecieron en número. Y el monstruo siguió luchando. Los enemigos necesitaban ser destruidos. Delicado. Roto. En ese momento, Mark se había desmayado hacía mucho tiempo. Sin embargo, su cuerpo no había dejado de moverse. Sin que el espíritu lo supiera, una nueva entidad se había infiltrado en el campo de batalla. En silencio, discretamente. Silenciosamente. Una daga atravesó el estómago del monstruo. Y un aura púrpura comenzó a salir de su cuerpo. Un nuevo monstruo había entrado en el campo de batalla. Tu título devorador resuena con la verdadera naturaleza de tu habilidad Berserker S. Tu título monstruo en evolución resuena con la verdadera naturaleza de tu habilidad Berserker S. Una marca monstruosa temida. Tu habilidad Berserker S ha evolucionado a Berserker SS. Tu habilidad Berserker SS ha evolucionado a Berserker SSS. Tu habilidad Berserker SSS ha evolucionado a Berserker. La marca del monstruo más temida. Tu habilidad Berserker desea inmortalizarse. Tu habilidad Berserker desea convertirse en un título. En el rostro del monstruo, una amplia sonrisa. Un elfo oscuro corrupto dejó escapar un grito débil cuya pierna acababa de ser cortada.
Con nada más que caos en su mente, el monstruo corrió a través del campo de elfos oscuros corruptos, cortando brazos, piernas y cabezas. Eso es bueno. Realmente bueno. El espíritu del fuego vigilaba tanto el campo como el monstruo que lo atravesaba. Al igual que ese tipo, dejándolo todo, de verdad, sus ojos brillaban intensamente. Sin cuidado ni pensarlo dos veces, simplemente moviéndonos, instintivamente, libremente, sobre todo, los espíritus adoran la libertad. Las llamas que componían su cuerpo comenzaron a moverse a través de la multitud a gran velocidad. Pero debes saber cuándo es suficiente. El espíritu del fuego dijo mientras se acercaba. Llegó frente al monstruo. Y el monstruo dejó de moverse. Es hora de parar. Si no quieres que sea el último, eso es. El espíritu del fuego reprochó. El monstruo giró la cabeza y lanzó su cuerpo hacia su próximo objetivo. ¿No puedes oírme, eh? ¡Qué suerte! Significa que te lo estás pasando genial, ¿no? El monstruo usó la gran diferencia de peso y poder para aplacar a un elfo oscuro corrupto en el suelo. ¿Se supone que debo detenerte o algo así? Reúnete. Estás sangrando por todas partes. El monstruo hundió sus dientes en el cuello del indefenso enemigo que lloraba. Sangre caliente descendió por sus afilados colmillos. Te lo estás pasando genial, el espíritu del fuego susurró para sí mismo mientras el monstruo se alejaba. Sin preocuparse, el monstruo pasó al siguiente. ¿Bien? El espíritu se preguntó. Mark abrió los ojos. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Dónde? Todo lo que encontró a su alrededor fue oscuridad. ¿Qué pasó? Mark pensó para sí mismo. No importaba cuánto lo intentara, Mark no podía ver nada a través de la oscuridad. Ni siquiera su propio cuerpo. La oscuridad a su alrededor parecía ilimitada. Infinito. ¿Dónde estoy? ¿Me desmayé? ¿Qué? Mark recordó eventos anteriores. Estaba luchando contra esos, devoré al berserker, entonces. Mark movió la cabeza de derecha a izquierda, aunque sabía que no se podía ver nada a ambos lados. Una simple realización lo tranquilizó. No era la primera vez que experimentaba algo así. Oscuridad por todas partes, un sueño, ¿eh? ¿Cómo entonces? ¿Así que estoy dormido? O se desmayó, debería decir. ¿Cómo? Las únicas veces que esto sucedió fue durante mis evoluciones. ¿Evolucioné de repente o algo así? No elegí una opción de evolución. No puede ser eso entonces. Pero nunca me he desmayado en ningún otro escenario, algo andaba mal. No tendría sentido. Entonces, ¿me quedé sin puntos de resistencia y me desmayé? Posible. Nunca me he quedado sin nada antes, pero desmayar me parece lógico, Puede ser pero, no. Después de devorar al berserker, sentí que mi resistencia se había vuelto interminable, ¿fue solo una impresión o algo así? Un efecto de la habilidad. Mark negó con la cabeza. ¿Qué podría ser aparte de esos dos? ¿Por qué estaría soñando si? Algo era extraño. ¿Eh? ¿Cómo puede ser esto un sueño, cuando mi mente y mis pensamientos son tan claros? Al segundo siguiente, la oscuridad alrededor del cuerpo de Mark se extendió. Como si existiera una sombra más oscura dentro de la oscuridad en la que estaba sumergido. Una fuerte risa frenética resonó. La oscuridad a su alrededor tomó fiebre. ¿Eh? Estrujar, algo se había apoderado de Mark. No estaba seguro de cuándo había sucedido. Mark bajó la mirada. Se dio cuenta de que podía, ahora, ver su cuerpo. Pero eso parecía insignificante. Algo estaba apretando su cuerpo. Estrechamente. La sombra que lo sostenía se volvió un poco más clara. ¿Qué es? ¿Qué diablos es? Una mano. Una mano hecha de la oscuridad misma. Apenas visible. El contorno de las venas reventadas apenas podía verse. El ojo desnudo apenas podía detectar la presencia de la mano. Pero no se podía negar que estaba allí, apretando el cuerpo de Mark. Estrechamente. Casi furiosamente. Mark podía sentirlo. Podía sentir que el espacio a su alrededor se estrechaba. Pero de alguna manera, no dolía. Los latidos del corazón de Mark aumentaron. La mano lo agarraba del pecho para abajo. Sus brazos estaban libres. Y así, Mark apretó los puños. Los estrelló contra la oscuridad que lo rodeaba. ¿Qué diablos es? Al segundo siguiente, algo llamó su atención. Algo delante de él. La distancia que lo separaba de la cosa no podía medirse. Ni siquiera estimado. Parecía estar a millas y millas de distancia.
Pero al mismo tiempo, a un par de metros de distancia. La oscuridad comprimida. Condensado en sí mismo. La oscuridad se reunió en un solo punto. Después de un par de segundos, apareció una luz cegadora. En ese único punto, se había condensado tanta oscuridad que comenzó a brillar. Brillaba radiante. Dorado. Como si no pudiera mantener la luz comprimida, ese punto se expandió repentinamente. Tomó fiebre. La mano de Mark tembló. A través de la oscuridad, un ojo dorado lo miró fijamente. Con gran interés, se quedó mirando. Curiosamente. ¿Qué diablos se supone que es esto? La experiencia surrealista dejó a Mark desconcertado. El ojo miró. Y Mark le devolvió la mirada. Pero después de un rato, bajó la mirada y golpeó con los puños la mano que sostenía su cuerpo una vez más. Déjalo ir. Mark quería liberarse. Pero, más que eso, quería escapar de la mirada de ese ojo. El ojo miró cada una de las partes del cuerpo de Mark. Despacio, meticulosamente, como si los ansiara. Miró su cuerpo. Casi lascivamente. Ávidamente. Una risa frenética resonó, y la oscuridad se extendió debajo del ojo dorado abierto de par en par. ¿Estaba debajo? Una vez más, las distancias eran difíciles de estimar. Colmillos. Algunos señalaron hacia arriba. Otros señalaron hacia abajo. Docenas en cada lado. ¿Más? No estaba claro. El corazón de Mark comenzó a acelerarse. Contrajo todos los músculos de su cuerpo. Movió cada miembro. Pero la oscuridad que lo sujetaba se mantuvo firme. La mandíbula de la oscuridad se abrió y cerró repetidamente. Como una trampa para osos rota, sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico, Mark respiró hondo y cerró los ojos. Trató de calmarse. Se dijo a sí mismo que era una pesadilla, como cualquier otra. Que no era real. Que, en verdad, la situación no era tan desesperada como parecía. Que, en verdad, no era tan incapaz e indefenso como parecía. Las garras de Mark se hundieron en la mano que lo sostenía como rehén. ¿Estaba tratando de liberarse? ¿O fue simplemente una reacción inducida por el estrés y la presión? Entre los muchos colmillos de la oscuridad, algo emergió. Una lengua. Grande y largo, avanzó ansiosamente hasta que apenas unos centímetros lo separaron de Mark. Sus ojos fueron forzados a abrirse. Lamer, la lengua volvió a su lugar, antes de lamer los muchos colmillos a su alrededor, ungiéndolos con la baba pegajosa que aparentemente secretaba. Vorazmente. Jejeje, glotonamente. ¿De qué mierda te ríes? Incapaz de hacer nada, parecía que maldecir era todo lo que podía hacer. Las filas de dientes se movieron. Se acurrucaron. La mirada del ojo dorado cambió. Una idea. ¿Sistema? Sin respuesta. Nia. Como si ellos pudieran escuchar los pensamientos de Mark, estrabismo, jejeje, las tres entidades parecían, al principio, estar separadas. Pero tal vez ese no fue el caso. Para que puedas oírme, seas lo que seas. Podrían haber sido, en cambio, parte de una entidad más grande. En la oscuridad infinita, parecía residir un gigante. Un gigante, cuyos ojos, boca y mano eran las únicas partes detectables del cuerpo. Mi señor. Levi gritó cuando llegó al lado del monstruo. Con su espalda contra la del monstruo, se preparó para luchar contra los numerosos enemigos. Fue magnífico, mi señor. Pero ahora es el momento de huir. Han arrojado sus arcos. Volar ya no, bam, el cuerpo de Levi fue lanzado lejos por un puño giratorio. Un puño giratorio que fue tan poderoso como repentino. Blup, la sangre corrió por la nariz y la boca de Levi. El mareo se apoderó de él. Luchó por ponerse de rodillas. Levi no podía entender la situación actual. Rugido, mareado y desconcertado, un susurro salió de la boca de Levi. Mi señor. Solo tomó un par de segundos más para que él entendiera. El señor parecía estar en otro lugar. Pero entonces, ¿quién era el que estaba peleando actualmente? ¿A quién tenía que proteger? Los pies de Mark colgaban en el aire. Sostenido del pecho hacia abajo, sus brazos estaban extendidos frente a él. El ojo. Es diferente a la última vez, pero, ¿eres ese Dungeon Master? Kekekek, la risa resonó. A pesar de la situación, Mark trató de mantenerse lo más calmado posible. No puedo hacer nada. No me siento cansado. ¿Mis heridas de antes se han ido? Mark llevó su mano derecha a su brazo izquierdo. Extendió un dedo. Atravesar, milímetros. Mark asintió para sí mismo. Una gota de sangre se deslizó por su brazo. No puedo sentir dolor. Oh.
La herida ya se fue. Así que no fui teletransportado ni nada. Esto es un sueño. Oh. Algo, como un sueño. Las filas de colmillos se movieron. Todavía estoy por ahí. No puedo recordar que me derrumbé en el suelo o algo así. Yo solo, gradualmente. Mark levantó la mirada hacia el ojo dorado que lo miraba fijamente. Su ansiedad era tangible. Frente al ojo dorado, se sintió visto a través. Desnudo. Sumado al hecho de que Mark estaba convencido de que el ser frente a él podía escuchar sus pensamientos, no puedo sentir dolor. Así que el miedo es el único problema aquí. ¿Cómo, en una pesadilla? La mirada de Mark pasó del ojo dorado, a las filas de colmillos, a la mano oscura que lo sostenía sucesivamente. ¿Estoy ahí afuera? ¿Todavía estoy ahí afuera? ¿No es así? Mark preguntó telepáticamente mientras dirigía su mirada hacia el ojo dorado una vez más. Conectarse con su mirada se sentía extremadamente incómodo. Sin embargo, Mark lo buscó por una respuesta. ¿Entonces? Mi cuerpo está actualmente desmayado en medio de esos elfos, ¿oh? La oscuridad tembló. Mi señor, una voz distante apenas llegó a Mark. Mi señor. Levi. Mark cerró los ojos. Si me está llamando, entonces definitivamente todavía estoy ahí afuera. Sin embargo, podría ser parte de la pesadilla, también podría ser algún tipo de barrera en la que quedé atrapado. Una cosa es segura, él está ahí fuera. ¿Y? La imagen de su subalterno siendo atravesado por docenas de flechas de repente le vino a la mente. Mark abrió los ojos. Déjame salir. Ordenó, con los ojos ardiendo. El ojo dorado se abrió, aparentemente sorprendido por el tono. Incluso antes de desmayarme, parpadeaba y me encontraba a un par de pasos de donde había estado anteriormente. Ni siquiera me di cuenta en ese momento. Así de poderosa es esa habilidad, ¿eh? Debe haber sido lo mismo para el corrupto Dark Elf Berserker. Ante la idea, las filas de colmillos de repente comenzaron a sonar. Repetidamente. Parecían acercarse a Mark. O más grande. Los colmillos chocaron entre sí, enviando brillantes chispas a la oscuridad. Mark respiró hondo. No tengo miedo. No puedes lastimarme, ¿verdad? Estoy desconcertado, ya que eres un misterio. Pero eso es todo lo que irá. Miró severamente. No tengo ni idea de qué cojones se supone que eres, pero ahora mismo no tengo tiempo que perder. La mirada del ojo dorado cambió. Las filas de colmillos dejaron de moverse. Déjame salir, ahora. El tono de Mark pareció complacer a las filas de colmillos. La intensidad de sus ojos pareció divertir al ojo dorado. Bien. En silencio, las filas de colmillos se desvanecieron en la oscuridad en la que nacieron. Poco a poco, pero también de repente. ¿Ahora? El ojo dorado también había comenzado a desaparecer, pero al instante siguiente, Estrujar, la tercera entidad parecía tener una mente propia. ¿Qué? Apretado mucho más fuerte que antes, el cuerpo de Mark se tensó. Los latidos de su corazón aumentaron. Actuar sin miedo era una cosa. Pero verdaderamente estar sin miedo, otro. Yo dije. Mark levantó los brazos. Déjame salir. Golpeó esos brazos sobre la mano de la oscuridad con todas sus fuerzas. La mano gigantesca tomó represalias apretando aún más su agarre. Una abertura. Miedo. Sintiendo el miedo de Mark, el ojo dorado se abrió de par en par. Se exudaba una luz cegadora. Como un sol que brilla intensamente arriba. Mark no pudo evitar levantar la mano para protegerse los ojos del resplandor. ¿Ahora qué? Las partículas de luz viajaron a través de la oscuridad. Ninguno puede decir con certeza qué tan larga o corta fue la distancia que cubrieron. El agarre sobre el cuerpo de Mark se hizo más fuerte. Se bañó en el brillo del ojo dorado. Y tan pronto como esa luz tocó la mano con la que estaba protegiendo sus ojos, grieta, las robustas escamas blancas que cubrían su mano se rompieron. Como si se estuviera desintegrando, las escamas comenzaron a desprenderse de su cuerpo. ¿Qué es? No. Lentamente abandonaron su cuerpo y flotaron en la oscuridad, antes de desaparecer. No. 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 Espera, espera. No pasó mucho tiempo para que algo más que sus escamas desaparecieran. Mark golpeó con sus brazos la mano de la oscuridad. Pero ya no tenían tanto poder. No eran tan pesados ni tan fuertes como antes. Frágil y débil. Sus brazos eran los de un humano. No, espera, yo no. Mark se quedó mirando los débiles brazos extendidos frente a él. Eran suyos.
¿O solía ser suyo? Desesperación, disgusto e incertidumbre mezclados. El monstruoso cuerpo de Mark ya no existía. Y tampoco su fuerza. Repetidamente, Mark golpeó con sus brazos la oscuridad que lo tenía como rehén. Al segundo siguiente, el agarre se apretó aún más y, grieta, acabas de, y su cuerpo fue soltado. Como si Mark solo hubiera estado flotando a centímetros del suelo, su cuerpo golpeó el suelo invisible de inmediato. Tirado en el suelo, impotente, indefenso. Joder, joder. Gritó Marcos. No se había dado cuenta, pero las palabras habían estado saliendo de su boca. Mark inmediatamente levantó la espalda del suelo y se sentó. Trató de ponerse de pie. Intentó mover las piernas. ¿Qué? Mark dirigió su mirada a esas piernas. Diferente a los musculosos que tenía anteriormente. ¿Frágil? No. Frágil ni siquiera se acercó a describir lo frágiles que eran. Mover. Piernas aún más débiles que sus flacos brazos. Muévete, muévete, muévete. Mark gritó las órdenes una y otra vez mientras intentaba mover esas piernas. Apretó los puños y los golpeó contra sus inmóviles cuádriceps. Muévete, maldita sea. Muévete. Las manos de Mark comenzaron a temblar. Su respiración, inestable. ¿Qué se supone que debo? La oscuridad llenó sus pupilas. Fue entonces cuando algo volvió. Esperar, el corazón de Marcos se hundió. Espera. 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 No, más que una impresión. No, 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 menos que un recuerdo. No. Un sentimiento familiar. La sensación de no poder usar las piernas. No, no, no ahora, no después, finalmente. Un sentimiento con el que Mark había estado familiarizado en una vida pasada. Apretó los puños y los dientes. Un grito desgarrador viajó a través de la oscuridad infinita. Mark gritó, y el monstruo también. Roar, el monstruo golpeó sus puños, rompiendo el suelo debajo. Al segundo siguiente, 14 dagas élficas gastadas por el tiempo fueron, a la vez, lanzadas en su dirección. El monstruo bajó su cuerpo y agarró un gran trozo de tierra debajo. Tragar, sonido metálico seco, una pared de rocas resistentes había salido del suelo y protegía al monstruo de las armas entrantes. ¿Manipulación de la tierra? El espíritu del fuego se preguntó. Con un puñetazo, el muro protector fue derribado por el protegido. Los elfos oscuros corruptos desarmados extendieron sus brazos hacia adelante. Pero el monstruo agarró 4 armas antes de que sus dueños pudieran recuperarlas. Con 4 dagas élficas desgastadas por el tiempo en su mano derecha, el monstruo levantó su brazo. Las armas colgaban sobre él por un momento, antes, tragar, tosió pequeñas cantidades de sangre. Consumir las armas debe haber sido doloroso, pero el monstruo no podía verse más complacido. Al segundo siguiente, 4 extremidades similares a patas de araña salieron de su espalda baja. De color púrpura oscuro. Afilado. Verdaderamente, tan afilado como dagas. Como dagas élficas desgastadas por el tiempo. Se ha iniciado el nacimiento de un nuevo título. Las extremidades recién desarrolladas del monstruo perforaron el estómago de un elfo oscuro corrupto. Analizando la elegibilidad, a pesar de que su número disminuía lentamente, los elfos oscuros corruptos seguían llegando. Su miedo había muerto, junto con su razón. Solo quedaba el espíritu de lucha, animando sus cuerpos. Mi señor. Levi gritó mientras se colocaba detrás del monstruo. Inmediatamente extendió un brazo para cubrir la espalda de ese monstruo. Las 2 dagas élficas desgastadas por el tiempo que habían sido lanzadas hacia el monstruo perforaron el brazo de Levi. Cálculo del estado necesario para la formación de un nuevo título, el monstruo saltó hacia adelante. Su mano derecha desgarró la cabeza de un elfo oscuro corrupto. Por detrás se acercaron 3 atacantes. Giraron sus armas hacia la espalda del monstruo, pero este último se volvió justo a tiempo. Usando el que había agarrado como escudo, el monstruo se protegió de los ataques. Los atacantes, al darse cuenta de que habían herido a un compañero, retrocedieron. El monstruo apretó su agarre. Le arrancaron una cabeza. No dispuesto a soltar el cadáver todavía, el monstruo hundió su mano en el cuello del elfo oscuro corrupto decapitado e inmóvil. ¿Qué demo? El espíritu de fuego se quedó sin palabras. ¿Qué es exactamente la razón por la que su tiempo fue desviado, permitiendo que más atacantes de los que le hubiera gustado acercarse al monstruo a la vez? Enfrentado a enemigos que chillaban, el monstruo simplemente sacó su mano del cadáver. Y algo siguió esa mano. Largo y flexible. El espíritu del fuego se rió a carcajadas. Su columna vertebral.
¿En serio? El látigo de cadena hecho de huesos fue sacado rápidamente del cadáver. Pero parecía mucho más larga de lo que debería haber sido la columna vertebral de un elfo oscuro corrupto. Espeluznante. Manipuló los huesos del interior para hacerlo más largo, es tan espeluznante que es un poco, el arma recién hecha se balanceó y se balanceó en el aire antes de caer sobre el enemigo más cercano, cortando inmediatamente su cuerpo en diagonal. Sintiendo que se acercaban más enemigos por detrás, el monstruo hizo que el látigo de cadena dibujara un semicírculo. Conectó con la pierna del enemigo y la envolvió. Al segundo siguiente, como si tuviera mente propia, la punta afilada del látigo de cadena se elevó y atravesó el corazón de ese enemigo. Falta el estatus necesario para el nacimiento de un nuevo título. Tal vez las palabras flotantes tenían algo que ver con eso, pero el monstruo decidió soltar su ar. Un elfo oscuro corrupto que se acercaba se detuvo de inmediato una vez que su mirada se encontró con la del monstruo. Antes de que el primero pudiera darse cuenta, el monstruo ya estaba parado detrás de él. El elfo oscuro corrupto cayó al suelo. En la palma del monstruo, un corazón recién extraído. Tragar, su título devorador está satisfecho. Tu título devorador garantiza la habilidad berserker. El monstruo dejó de moverse por un instante. No se ha alcanzado el estatus necesario para el nacimiento de un nuevo título. ¿Ya estás cansado? El espíritu del fuego preguntó después de aparecer frente al monstruo. Este último extendió un brazo. 12 elfos oscuros corruptos, en un círculo, corrieron hacia el monstruo. ¿Será mejor? El espíritu del fuego se movió. O más bien, su cuerpo se movió. El espíritu se condensó en una pequeña bola de fuego, antes de convertirse en un círculo de llamas. El monstruo bajó su cuerpo. Al segundo siguiente, el círculo de llamas se expandió, cegando a los elfos oscuros corruptos que se acercaban. El monstruo aprovechó al máximo eso y diezmó a los enemigos cegados temporalmente. Cuando el último de los 12 cayó al suelo, 10 dagas élficas gastadas por el tiempo estaban en posesión del monstruo. Tragar, inmediatamente, un aura de color púrpura oscuro cubrió las garras del monstruo. Su título monstruo en evolución está satisfecho. El aura se desvaneció y las garras del monstruo habían cambiado. Tu título monstruo en evolución garantiza la habilidad berserker. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del monstruo. El estado acumulado se está calculando, analizando, el estado acumulado es apenas suficiente. Una risa ahogada salió de la boca del monstruo. Se está conceptualizando un nuevo título. Purple aura rodeó el cuerpo del monstruo, y su risa se hizo más fuerte. El título berserker ha sido, de repente, las palabras flotantes comenzaron a fallar. Tu título devorador se escapa. Algo estaba interfiriendo. Su título monstruo en evolución se oculta. Algo se opuso al nacimiento de ese título. Inmediatamente, el cuerpo sangrante del monstruo comenzó a temblar. Su título posible candidato a rey demonio abre sus ojos. La ira se apoderó del monstruo debido a la perturbación inesperada. Su título posible candidato a rey demonio mira fijamente. El temblor del monstruo se volvió mucho más intenso. Tu habilidad berserker se encoge. Algo tocó la pierna del monstruo. Antes incluso de mirar hacia abajo, el monstruo dejó escapar un rugido amenazador. El nacimiento del nuevo título se ha detenido. Parte de la habilidad de tu habilidad ha sido bloqueada temporalmente. El rugido amenazador fue recibido con un silbido penetrante. Pero una vez que la mirada del monstruo se posó en los ojos cristalinos que lo miraban fijamente, el felino iluminado por la luna empujó sus patas delanteras contra la pierna del monstruo. Crista. Inmediatamente, surgieron cantidades increíbles de dolor. Múltiples huesos rotos. Sangrado tanto interno como externo. Todo el cuerpo del monstruo dolía. Se sentía como si pudiera desmayarse en cualquier momento. Pero aún no había terminado. Un elfo oscuro corrupto corrió hacia adelante antes de saltar en el aire, decidido a decapitar a su enemigo. El monstruo apretó los dientes y se dio la vuelta en el último momento. 2 dagas levitaron, a centímetros de sus ojos. Aunque, 2 ataques habían aterrizado simultáneamente en el cuerpo del elfo oscuro corrupto, causando una explosión. Desde la derecha, una bola de llamas ardientes. Desde la izquierda, una devastadora ráfaga de viento. La fatiga del monstruo había alcanzado niveles críticos hace mucho tiempo. Con la habilidad berserker desactivada, los buffs desaparecieron junto con ella. La onda expansiva fue más que suficiente para derribar al monstruo. Finalmente, se acabó, pensó mientras perdía el equilibrio.
mareado, exhausto y excesivamente anémico debido a la pérdida de sangre. El cuerpo del monstruo habría caído al suelo, si no fuera por algo que lo sostuvo por detrás en el último segundo. Una risa escapó de la boca de Mark. Ja, realmente no te entiendo. Desde el principio, me has mirado con esos mismos ojos. Mark se apartó de su subalterno. Sabes, incluso me he olvidado de ti un par de veces. Olvidé que estabas ahí, pero cada vez, siempre has estado ahí para mí cuando te necesitaba. Las piernas de Mark lucharon por mantenerlo de pie. Emerges de las sombras cuando más te necesito, ¿eh? Light miró a su maestro herido por un momento, antes de tomar asiento en el suelo.